En la Biblia yo he encontrado las palabras que me han dado en momentos de tristezas, la felicidad y mucho más, donde Cristo... Hola, queridísimos hermanos, queridísima audiencia de Radio María. Sean todos muy bienvenidos a su programa Conociendo y Propagando el Evangelio con su amigo y servidor Padre Lázaro Núñez. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Vamos a hacer nuestra oración y inmediatamente presentaremos y entraremos directamente al tema con nuestro invitado especial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, llena el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, y haz que este mismo Espíritu nos haga gustar, amar el bien, nos llene el gozo y tus consuelos divinos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Santa María de Guadalupe, salva nuestra patria y defiende nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos y ingeniero Gilberto de Jesús Lozano González, sea muy bienvenido a este programa y gracias por acceder y estar con nosotros aquí en este programa. El ingeniero Gilberto de Jesús Lozano González, él es un gran activista en México y es el fundador de Frena, un gran luchador por el bien de México. Pues, ingeniero, bienvenidos a este programa y vamos a comentar sobre el documento del Papa y la responsabilidad que tiene un católico para emitir un voto verdaderamente congruente con la fe. Muchísimas gracias, Padre Lázaro, a toda la audiencia de Radio María. De veras un placer estar en contacto con todos, porque México vive una situación muy complicada y gracias a las bendiciones y oraciones de todos ustedes, es que estamos empeñados en una lucha en la que los últimos años ha derivado un proceso, una intervención de tipo socialista comunista en nuestro país. En general, este gobierno de la 4T o gobierno de Morena, pues se ha inclinado fuertemente por todo lo que es la Agenda Globalista 2030. Esta agenda globalista que ellos abanderan, desde hasta modificar o usar con mucha más fuerza la bandera arcoíris que la propia bandera tricolor, conlleva todo un proceso muy similar al que vivió hace 20 años Venezuela, probablemente Nicaragua, Bolivia, que lo empiezan a sufrir en Colombia. Y en nuestro caso de nuestro país, verdaderamente atenta pues a la mayoría cristiana católica que integramos esta nación. En este momento, Padre, y para entrar en detalles, en este momento el gobierno, el sistema político, ha generado que no hay absolutamente ningún partido pro vida o pro familia. Todos los partidos, inclusive aquellos que tenían una herencia de plataforma, digamos, ideológica, de derecho a la vida, etcétera, lo han modificado para tener agendas llamadas progresistas. Los candidatos a la presidencia de México, después de esta herencia que va a dejar el señor López Obrador, más allá de los 185,000 asesinatos, un aumento de la deuda de 60%, una debacle en todo lo que son los ingresos con los que se puede sustentar, digamos, los programas sociales que tiene el país, pues todos han estado basados en deuda y en algún momento, como decimos, es como irse de luna de miel con una tarjeta de crédito y regresas y hay que pagar, hay que recoger las varas porque estuviste, digamos, prendiendo cohetes. Frase muy mexicana. Y vemos una debacle en el sistema de salud, el sistema educativo, pero sobre todo el cómo dentro de la educación se está adoctrinando para una serie de antivalores cristianos y católicos
que hoy son representados por los 3 candidatos que el sistema político le está poniendo frente a las urnas el próximo junio 2 a los mexicanos. Es irrefutable que tanto la señora Sheinbaum del partido en el poder, Morena, como la señora Xóchitl Gálvez, que viene a ser la candidata de una coalición de partidos llamados de oposición, el PRI, el PAN y el PRD, como el señor Álvarez Maínez del Partido Naranja o Movimiento Ciudadano, los 3 enarbolan los siguientes puntos fundamentales de su agenda. Una libertad total en cuanto a dar un derecho irrestricto al cuerpo de la mujer para lo que ellos le llaman interrupción legal del embarazo. Primera confusión. Aquello que se interrumpe es porque se puede reanudar. No es otra cosa que lo que ellos están proponiendo es el aborto. Y ellos han sido luchadores históricamente, como dicen, por sus frutos los conoceréis. Son gente que ha venido durante muchos años luchando por el aborto legal. El segundo punto que ellos enarbolan, y en 2 minutos termino lo que está pasando, es la promoción de la teoría de género o ideología de género. Ellos han querido convertir una ideología o una agenda minoritaria en la agenda de todos los mexicanos. Más allá del respeto al credo, raza, orientación sexual, ellos son muy claros en promover el matrimonio igualitario, la adopción de niños homoparental, es decir, por parejas gay, la criminalización de cualquier padre de familia o madre de familia que quiera poner en una asesoría psicológica a su niño adolescente o puberto o jovencito que pueda tener alguna confusión. Hoy es pena de cárcel para los padres, promovido por los 3. Quiero ser claro, no hay absolutamente, desde el punto de vista ideológico y de valores, diferencias entre ninguno de los candidatos. Además de la ideología de género, ellos ven como un proceso progresista. Ellos se hacen llamar a sí mismos progresistas, como dando la impresión, el sinónimo de progreso es desarrollo, pero no es más que una palabra con la que modificaron lo que se llama socialismo del siglo XXI, que es esta tropicalización del comunismo ruso, cubano, chino, pues traído a Latinoamérica, organizado y manejado por el Foro de Sao Paulo, hoy conocido como Grupo Puebla, donde México ha sido anfitrión de este proceso de tener como aliados a Nicolás Maduro de Venezuela, a Evo Morales de Bolivia, a Miguel Díaz-Canel de Cuba, a Daniel Ortega de Nicaragua. Y en cada uno de ellos puedo dar evidencia completa de cómo a la 4ª reelección de este dictador Daniel Ortega, que se ha dedicado a correr obispos, sacerdotes, criminalizarlos, bueno, el gobierno mexicano fue a dar testimonio y a abrazar a Daniel Ortega en su 4ª reelección. Lo mismo le entregó a Miguel Díaz-Canel, dictador de Cuba, el reconocimiento que hace México a un extranjero de más alto nivel, la Águila Azteca, a Díaz-Canel, un dictador asesino. Pero también se recibió con alfombra roja a que marchara en la Avenida Reforma de la Ciudad de México el ejército bolivariano y sin duda la gran recepción que se le dio a Nicolás Maduro. Y hoy vemos en las calles de México estatuas del Che Guevara y de Fidel Castro en plena casi Avenida Reforma. No hay duda, todos los candidatos enarbolan esos principios progresistas, dicen que hay que llevar los límites más allá y consideran que no existe una vida humana en el vientre materno mientras no se dé a luz. Empiezan a generar una orientación de si a las 12 semanas de gestación, a las 18, pero ellos dicen que van a ir progresando, al grado tal que si se habla de interrupción legal del embarazo,
pues puede ocurrir inclusive un día antes del alumbramiento, de dar a luz a un espíritu encarnado, como decía Teilhard de Chardin, y entonces lo que estamos acabando es con almas mexicanas, y como bien han profetizado, parece ser que cada niño o bebé o ser indefenso abortado en México se convierte en sangre en las calles. ¿Y qué estamos haciendo, Padre Lázaro, y a toda la audiencia de Radio María? Hacerles frente y decir si hay otra opción, si hay un candidato católico, que el sistema no le va a permitir ir como candidato independiente con su nombre y apellido en la boleta electoral. Afortunadamente, la ley mexicana tiene en la boleta electoral un recuadro que se llama candidato no registrado y que tiene todas las características de un candidato para que cualquier mexicano que coincidimos en cuidar la dignidad humana, que hablaremos profundamente del documento Dignitas Infinita, indudablemente la gente decía, no tenemos opción, vamos por el mal menor, vamos por el menos peor, pero la verdad es que todo eso es causado en una confusión en donde quiero decirlo categóricamente. El señor presidente de muchos mexicanos, no en mi caso, porque para mí López Obrador es un criminal confeso, toda vez que anunció públicamente en 2 ocasiones que había liberado un capo de la organización criminal del cártel de Sinaloa, para decirles que él también destapó a la candidata de la oposición. Es decir, la señora Xóchitl Gálvez era la representante de la Agenda 2030 en el Senado de la República, siendo de la oposición. Y podría hablar de 20 datos contundentes que hablan de que López Obrador tiene el juego electoral totalmente manejado por él, orquestado por él, con indudablemente la complacencia y complicidad de los cúpulas de los partidos políticos. Hoy le podemos decir a los mexicanos, si hay una opción que va con tus convicciones, con tus principios, con tus valores, y es un candidato católico, Padre Lázaro, gracias por sus bendiciones, que ha consagrado su lucha a la Virgen de Guadalupe, Reina de México, que ha sido adulterada llamándole a un partido Morena, cuando todos los mexicanos sabemos lo que es la Morena, la Virgen Morena de los mexicanos. Entonces estamos dando la batalla, Padre Lázaro, estamos con mucha dificultad, porque medios como Radio María, que nos abren la posibilidad de que nos conozcan, quiero decirle a todos los paisanos y la gente que escucha Radio María, en México no está permitido que se me entreviste. Está prohibido que la radio o la televisión nacional o radio comercial escuche una voz que claramente es confrontativa y contradictoria a la ideología de la Agenda 2030, llámese pro aborto, pro eutanasia, pro ideología de género, pro cambio de sexo, etcétera, etcétera. Esa es la situación que tenemos hoy, Padre Lázaro, y encantado para que vayamos a más preguntas. Sí, bien, bueno, gracias por darnos todo este panorama y sí, ya usted, algo que me llama la atención es y que aquí vale la pena, y yo invito a todos mis hermanos a tomar nota, porque cuando se habla de criminalización para los padres de familia que busquen orientar, ayudar verdaderamente a sus hijos, la criminalización es algo terrible. Entonces, padres de familia, por amor a Dios, abran los ojos. Vemos que esto no solamente, bueno, los que estamos aquí en los Estados Unidos nos damos cuenta que eso pues no es algo que nosotros pensemos que se va a dar en un futuro. Ya muchos padres de familia aquí lo están viviendo de una manera dolorosa y terrible. Pero hay un dicho que dice, entre más te empines, más se te ve. Entonces aquí entre más nos dejemos... Sí, padre. Perdón, yo a veces soy un poco con los dichos, ¿verdad? Pero bueno, yo ya basta de que estemos siendo tan agachones, que estemos tan dejados así a que
los demás hagan y deshagan y nosotros simplemente lamentándolas. No, tenemos que actuar, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros como pues católicos tomemos consideración en esto. Recordemos, hagamos memoria histórica. Como mexicanos, démonos cuenta cómo nuestros antepasados, ellos tuvieron que luchar con todo lo que, con su misma vida, con su sangre, nos dieron esta fe que hoy tenemos, para que hoy nosotros de una manera tan cobarde y tan mediocre dejemos que el mal avance. No, tenemos que dar la batalla, tenemos que entrar con firmeza, con decisión, y bueno, pues vemos que la Agenda 2030 que se quiere imponer, pues es contraria al Evangelio. Entonces, yo a veces escucho que dicen que el mal menor, pues no, aquí no hay ningún mal menor, porque tan malo es uno como el otro, ¿verdad? Los tres candidatos que hay, Sheinbaum, Xochitl y Maynes, pues ellos son totalmente pues abortistas, ya no lo dijo el ingeniero, y yo estaba escuchando por ahí a una persona que hablaba que el voto útil. Aquí, cuando hablan de voto útil, no es más que hacer un voto inútil. ¿Útil para quién? Útil para los comunistas, útil para los enemigos de la Iglesia. Entonces, porque yo he visto que algunos por ahí están dando sus opiniones y van y hablan de que para un católico que el voto útil es escoger a no. El voto útil, aquí hay cosas como nosotros como católicos que no podemos negociar con nada, ni con nadie. Y uno de ellos es el respeto a la vida. Y yo pienso que ahora, en este momento, el Señor nos está hablando. Dice muy claro el Evangelio, a través de los signos de los tiempos. Vean los signos de los tiempos, y uno de los signos de los tiempos que aparece justo y providencialmente en este momento y en este acontecer tan duro y tan difícil de la historia que vive el mundo y que vive concretamente nuestro país, México. Aparece este documento el día 8 de este mes, Dignitas Infinita. Entonces, ahora sí, yo he visto por ahí algunos programas que usted ha comentado de una manera muy buena y muy certera, y me gustaría que se nos puede compartir sobre cómo, a la luz, iluminados por este documento de Dignitas Infinita, el católico pues tiene una opción y una luz para realmente emitir un voto que sea conforme y al agrado del Señor. Muchas gracias, Padre Lázaro. Quiero decirle a toda la audiencia de Radio María que cada una de las afirmaciones que por mi parte se está haciendo es porque tenemos las evidencias, las pruebas, los videos, las notas, porque evidentemente, tratando de confundir a la gente, pues evidentemente los partidos políticos parásitos buscan matizar diciendo, bueno, es que era abortista, ahora ya no lo es. No. Estamos hablando de las últimas semanas donde ellas se declaran claramente en favor de la interrupción legal del embarazo, del feminismo, de la agenda LGBTTQR, no sé qué tantas cosas le han puesto, de los niños trans, del cambio de sexo y de criminalizar las terapias de conversión, convirtiendo a los niños de México más en niños de un estado totalitario que propiamente de los padres. Entonces quiero dejar muy claro eso para que no quede como un golpeteo político, el que no tengamos las evidencias para confirmar que todo lo que estamos diciendo de su tendencia, de su comportamiento, de su conducta, va totalmente por el lado socialista, por el lado comunista y por el lado de esta Agenda 2030 que me parece que es la agenda del anticristo. Bueno, padre, efectivamente nosotros hemos hablado de que probablemente tengamos que iniciar una nueva cristiada, un verdadero rescate de los que somos seguidores de Cristo y por la vía pacífica levantar la voz. Porque bien decía Martin Luther King, no me preocupa la maldad, esa siempre va a existir. Lo que me aterroriza es que los buenos se queden callados. Y hoy al menos tenemos una voz de contrapeso que nos permite decir que el 8 de abril
para nosotros fue un fuego incandescente que llegó al país cuando estábamos percibiendo en obispos, sacerdotes, ministros de culto, esta confusión del mal menor, esta confusión de lo menos peor, y que, bueno, una cosa es que tú seas un defensor del derecho a la vida, pero no te preocupe tanto que estés votando por alguien que represente esos antivalores, porque no tiene nada que ver contigo, lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios. Y en esta confusión, apreciado Padre Lázaro y audiencia, nos llega así como un rayo de luz el documento Dignitas Infinita, que no deja ninguna duda, después de una investigación de la Santa Sede en la doctrina de la fe, de 5 años antropológica, teológicamente, asientan en ese documento lo que es condenable para nosotros que formamos la iglesia. Y es claro que ellos condenan claramente el aborto, la eutanasia, la teoría de género, los matrimonios igualitarios y el cambio de sexo. No deja ninguna duda el documento, absolutamente ninguna. Ya el que se quiera hacer como decimos que la Virgen le habla y como que no escucha, es otro asunto. Y hemos notado, Padre Lázaro, lo quiero decir con todas sus letras, que ningún medio, llámese televisión, radio y prensa, ha hecho el mínimo comentario de esta carta pastoral firmada por el Papa Francisco y pues el grupo de la doctrina de la fe. No se ha mencionado nada. Las únicas voces que los hemos mencionado hemos sido verdaderamente laicos. Empieza a presentarse, yo creo que tenía que ser materia de análisis, que algunos obispos pues se han declarado claramente, digamos, como promotores y difusores de la palabra de la Santa Sede en este documento de Dignitas Infinita. Pero resulta que llegó exactamente cuando la Conferencia del Episcopado Mexicano estaba en su asamblea, que creo que tienen 2 al año. El próximo día 24 de abril, Dios primero, tengo una reunión con el secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro. Y realmente mi punto es el pedir, el exhortar a que en todas las diócesis de México, en todos los rincones, se sepa la síntesis del documento Dignitas Infinita. Porque ahorita se ha perdido en medio de la nebulosa de lo menos peor, el menor daño posible, etcétera, y no ha dejado claro que es verdaderamente algo condenable que un católico, que un cristiano que sigue la doctrina de Cristo vaya y vote por alguien que promueve todo lo contrario a nuestros principios eclesiásticos. No puede ser. Y eso lo tienen que decir. Y eso es lo que estamos hoy pregonando, Padre, y que Radio María nos permite, siendo usted su interlocutor, pues que se escuche a más lugares. Entonces hemos estado por todos lados mencionándolo no como una estrategia de campaña, simplemente decir, el sistema político, rodeado de este sistema de comunicaciones, no ha permitido, en síntesis, que se diga lo que dijo la Santa Sede, lo que dijo el Vaticano, lo que dijo, creo que se llama Decariato, de la doctrina de la fe, y que dice con claridad que nosotros no vamos a permitir la decadencia de la dignidad humana, permitiendo esta manipulación de agendas minoritarias LGBTT para que se vuelvan como agendas nacionales, y que inclusive el lenguaje inclusivo, que empieza a ser muy usado por todos los políticos del PRI, del PAN, de Morena, hablando de todas, todos y todes, magistrada, magistrado, magistrade, diputada, diputado, diputade. Una confusión verdaderamente que yo la veo equivalente a un Sodoma y Gomorra, o aquel momento en que sube al monte Sinaí Moisés para bajar con las tablas y se encuentra que la gente estaba adorando a un becerro de oro. Eso es lo que ellos han generado
con una mercadotecnia, con una difusión tan amplia, en donde se han vuelto aliados los medios de comunicación para que no se sepa lo que dice el documento Dignitas Infinita, pero sí la Agenda 2030, que está más que invadiendo como un cáncer, haciendo metástasis en todas las regiones, al grado tal que el PRIAN se mimetiza, se convierte en lo mismo que Morena para competir, y traen exactamente en el aspecto de plataforma de ideas las mismas que trae Morena. No encontramos una sola diferencia que no sea decir que van a robar menos, que son menos corruptos, que sí saben hacer mejor el Tren Maya, la refinería, cositas secundarias, pero nada que está conectado a un propósito de la parte espiritual que todos los seres humanos tenemos, y los ves completamente en un ambiente en la que la misma Xóchitl Gálvez dijo: perdónenme que no tenga creencias. Pero sí acepta que tuvo un evento chamánico con hongos alucinógenos y ayahuasca, donde llegó a platicar con ovnis. Eso lo saben los mexicanos. Vaya, ahí está. O también cuando da una charla y le dice a los hijos: no obedezcan a sus padres, y padres no estén fregando a sus hijos, con una palabra todavía más malsonante, o sea, rompiendo el vínculo de honrarás a tu padre y a tu madre. Tan es así que en esa misma conferencia ella platica como un ejemplo, Xóchitl Gálvez Ruiz platica como un ejemplo digno de copiarse, que en una ocasión que ella tenía un viaje al extranjero, su mamá le dijo: mija, por favor no vayas, me voy a morir. Y ella le respondió: pues muérete. Y después le arregla diciendo: afortunadamente no se murió. Eso es lo que escuchamos de los candidatos. Es de la prensa. Y entonces, pues tenemos que entrar al quite, padre, audiencia de Radio María, de decir: oye, espérame, aquí sí hay otra opción. Hay otra opción que hemos vivido y que experimentamos. Yo soy abuelo de 10 nietos, padre Lázaro. Soy padre de 4 hijos. Mis de las 4 hermanas mujeres de mi padre, 3 de ellas fueron monjas salesianas. Una de ellas murió en Cuba, asesinado por la Revolución de Castro. Otra murió de pulmonía en San Antonio, Texas, y la otra terminó, gracias a Dios, jubilándose como maestra de los colegios Excelsior, Valle Arizpe y Modelo, de madres salesianas. Y por el lado, pues también de mi padre, Monseñor Armando Galván Lozano. Entonces yo he vivido la CJM, las vanguardias, la doctrina en la iglesia San José de Monterrey, y como regimontano les digo: oye, ¿eres o no eres? ¿Eres o no eres? Y tenemos que levantar la voz, padre, como siguiendo aquel ejemplo. En ocasiones a mí se me califica de un carácter muy fuerte, muy frontal. No tengo mano izquierda, no soy político, soy ciudadano, toda mi vida he trabajado, y lo que queremos es un México verdaderamente que responda a lo que queremos los ciudadanos, no lo que quieren los políticos. Dignitas Infinita para nosotros es un rayo de luz y nos toca difundirlo. Así es, muy bien, ingeniero. Lamentablemente ya el tiempo se nos ha agotado, y bueno, pues muchísimas gracias por su gran aporte, gracias por esta iluminación para que nosotros como católicos podamos emitir un voto que vaya verdaderamente coherente con nuestra fe, porque nosotros tenemos un dicho, los apóstoles de la palabra, que decimos: católico ignorante, seguro protestante. Acá también un católico ignorante en el campo político, pues se destruye y destruye pues la nación, y destruye su alma. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Queremos realmente iluminar, pues si queremos iluminar, tenemos que proyectar la luz de Cristo y esa dignidad de como seres humanos, como hijos de Dios. Y bueno, pues tenemos esta gran tarea. Gracias por su gran aportación, y ahora yo sí los invito a que pues no nos quedemos solamente escuchando y lamentándonos, sino que tenemos que tomar conciencia e invitar a otros a que despierten, y el día 2 de junio ir a emitir un voto que realmente nos represente como católicos y no como títeres que son llevados, y son 3 caminos
que al final te van a llevar a lo mismo que es comunidad. Entonces, no, nosotros no podemos dejarnos encasillar o embaucar por estos sistemas. Bueno, muchas gracias, ingeniero, que Dios lo bendiga, que nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, le cubra con su manto y a seguir adelante en la lucha por el bien de nuestra nación. Y voy a dar la bendición. Bendición Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted, acompañe para siempre y siga con alegría disfrutando de Radio María, su mejor compañía. Palabra de Dios, háblame de él, dime qué hacer para no caer. Palabra de Dios, líbrame del mal, dame la luz y enséñame a amar. Palabra de Dios, lléname, que a mi buen Jesús quiero conocer. Palabras de entendimiento que él usó hace ya un tiempo y hoy en día nos dicen tanta verdad. Nos dan fuerza en los momentos de las pruebas y lamentos y tan solo más rompen las cadenas. Palabra de Dios, háblame de él, dime qué hacer para no caer. Palabra de Dios, líbrame del mal, dame la luz y enséñame a amar. Radio María, una voz cristiana que siempre te acompaña.